Hola, muy buenas. Mi nombre es Joel Alvarado Valadez con NUA 427700 y hoy voy a hablar de la práctica de histología del sistema nervioso. Estos son los temas que tocaremos en el video, como indica el índice. El punto 0.1 son las capas histológicas de la corteza cerebral. El 0.2 es la identificación de las neuronas. El 0.3 son las capas histológicas de la corteza cerebelar. El 0.4 identificación del nervio periférico. El quinto punto es la identificación de la médula espinal. El sexto, la histología del ojo. Y como último punto, el 0.7 es la histología de la retina. Muy bien, pues tenemos el primer punto, que es la identificación de las capas histológicas de la corteza cerebral. Aquí podemos observar un corte histológico teñido con hematoxina y eosina. La imagen A corresponde a las 6 capas de la corteza cerebral y la imagen B corresponde a las 3 primeras capas de la corteza cerebral a una mayor escala. Como podemos observar desde la superficie, la primera capa, que es la capa molecular, esta se caracteriza por una poca celularidad, con fibras, y las células que abundan aquí son las células de Cajal. La capa 2, que es la grándula externa, podemos observar ya células en mucho mayor número, pero siguen siendo de un tamaño muy pequeño. La capa 3, que es la capa piramidal externa, observamos neuronas piramidales ya de un tamaño mediano a grande. La capa 4, que es la granular interna, observamos células estrelladas. Esta capa también es la capa aferente. La capa 5, llamada piramidal interna, observamos células piramidales ya mucho más grandes que corresponden a las células de Betz. Esta sería la capa eferente. Y como última capa, la capa 6, llamada capa multiforme, observamos células fusiformes, que esta capa será la que conectará con el tálamo. Muy bien, pues tenemos el segundo punto, que es la identificación de las neuronas. Como podemos observar en este corte histológico, en la parte inferior izquierda, encerrada en un óvalo, una neurona. Todo lo morado que observamos sería el cuerpo de la neurona, que es el soma o pericondio. Lo que está circulado en el círculo punteado sería el núcleo de la neurona. Y como podemos observar, dentro de este núcleo, en la parte central, un círculo teñido de un morado muy intenso. Esto corresponde al núcleo de la neurona. Como observamos en el cuerpo de la neurona, y se indicará a continuación con la flecha, los corpúsculos de Nissl. Estos corpúsculos de Nissl, recordemos, son acumulaciones del retículo endoplásmico rugoso. Y podemos observar también en este corte histológico más células que corresponden a las células de la glía, sobre todo en el centro del corte histológico, y están muy densamente. Podrían ser como astrocitos, oligodendrocitos, etc. Muy bien, pues ahora observemos las capas histológicas de la corteza cerebelar. Como podemos observar, se observa la folia cerebelosa, sustancia gris periférica y sustancia blanca, que se llama árbol vitae. La corteza cerebelar consta de 3 capas, la molecular, la de Purkinje y la granular. La primera de estas es la molecular, que también se caracteriza por una poca celularidad, es rica en axones y dendritas, es teñida de un rosa no tan intenso. La segunda capa sería la capa de Purkinje. Esta sería una sola hilera de neuronas muy grandes, con un soma y que están en forma de pera. Y la capa 3, que es la capa granular, que observamos ya de un morado un poco más intenso. Esta es una capa muy densa que está formada por células granulares y de Golgi. Aquí observamos en el corte histológico dos de las capas a una mayor escala. Podemos observar, sobre todo en la capa de Purkinje, este cúmulo de células ya de una forma mucho más clara. Y la capa que está teñida en rosa, que sería la capa molecular, observamos una celularidad muy baja. El punto 4, que es la identificación del nervio periférico. Recordemos que el nervio periférico consta de epineuro, perineuro y endoneuro. Como indicará una flecha a continuación, estos puntitos morados corresponden a las células de Schwann. Las células de Schwann, recordemos, son las encargadas de la producción de mielina en el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos otro corte histológico del nervio periférico.
podemos observar unos tipos círculos. Estos corresponden a los fascículos. Y recordemos que los fascículos, lo que los rodea, al conjunto de fascículos, sería el epineuro. Lo que rodea cada fascículo individualmente es el perineuro. Y lo que rodea a las fibras nerviosas dentro de los fascículos es el endoneuro. Y como quinto punto tenemos la identificación de la médula espinal. Podemos observar en este corte histológico la médula espinal. La médula espinal consta de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es lo que observamos en el centro formando una tipo H, y la sustancia blanca es lo que observamos en la periferia rodeando esta sustancia gris. Como va a indicar la flecha, tenemos dos cosas muy importantes. La primera flecha que sale desde el centro corresponde al canal central, y la flecha que está en la parte inferior derecha corresponde al asta ventral. Aquí podemos observar en el corte histológico a una mayor escala la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta también observamos más células que podrían ser neuronas con un núcleo, nucleolo, corpúsculos de Neisser, y también existe glía alrededor, como podrían ser astrocitos y oligodendrocitos. Ahora el sexto punto, que es la histología del ojo. Este es un globo ocular y empezaremos con las dos primeras capas que corresponden a la capa fibrosa, que sería el número 1, y el número 2 corresponden a la esclera y a la córnea. La segunda túnica, que corresponde, son 3 capas. Esta túnica, también llamada túnica vascular, corresponde a los números 3, 4 y 5 en un verde. El punto 3 sería el iris, el 4 sería el cuerpo ciliar y el 5 sería el coroides. Y por último, la última túnica, que sería la neural, únicamente corresponde a la retina, que sería el punto 6 marcado en rojo. También recordemos que en el globo ocular existe una cámara anterior, una cámara posterior y un humor vítreo. Ahora observemos la histología de la retina. Este sería el último punto. Podemos observar, para empezar, estas son las células que corresponden a la retina. Como podemos ver, son células EPR, fotorreceptoras y ganglionares. Y tenemos 4 tipos de células de anclaje. Estas células de anclaje son las horizontales, las bipolares, amacrinas y las interplexiformes. También observamos células gliares, como podrían ser los astrocitos, microcitos o las células de Müller. Como podemos ver, el epitelio pigmentario, o EPR, es una capa de células que absorbe la luz y evita que se refleje en las capas internas de la retina. La segunda capa, que sería la capa de fotorreceptores, esta contiene los segmentos externos de los conos y bastones, que son las células sensibles a la luz. La tercera capa, que es la limitante externa, corresponde a una barrera formada por procesos de las células de Müller. Esta separa a los fotorreceptores de sus núcleos. La capa 4, también llamada nuclear externa, alberga los núcleos de los fotorreceptores, que son los conos y bastones. La capa 5, que es la plexiforme externa, esta es una zona de sinapsis entre las dendritas de las células fotorreceptoras y otras neuronas. Tenemos la capa 6, que es la nuclear interna. Esta va a contener los núcleos de las células bipolares, las horizontales y las amacrinas. La capa 7, plexiforme interna, tiene una zona de sinapsis entre las neuronas de la capa nuclear interna y las células ganglionares. La capa 8, que es de las células ganglionares, esta va a contener los núcleos de las células ganglionares de la retina. La capa 9, que es la capa fibrosa de fibras nerviosas, está formada por los axones de las células ganglionares. Estas se van a agrupar para formar el nervio óptico. Y por último, la capa 10, que es la capa más interna, llamada limitante interna. Como bien dije, la capa más interna de la retina está formada por los procesos de las células de Müller. Esta va a estar en contacto con el humor vítreo. Esto sería todo por mi parte. Estas serían las referencias que tomamos para hacer este video. De antemano, muchísimas gracias y esperando que tengan un excelente día.